Muy buenas noches, bienvenidos a Expedientes, va más allá. Este programa de investigación que en este domingo le trae un tema del que todos los guatemaltecos deberíamos conocer, deberíamos saber, deberíamos apoyar y realmente tener las esperanzas puestas en un futuro para hacer un cambio. La verdad es que Carolina, junto a todo el equipo de Expedientes, hizo notas que en este momento le puedo decir son maravillosas para que recapacitemos como guatemaltecos. ¿Se imagina usted que cada año incrementa el índice de pobreza, de desnutrición en nuestro país? Y cuando hablamos de porcentajes, a veces no lo podemos tener claro, Carolina. 59% de nuestra población, señores, sufre de pobreza. María René, y hay un dato más dramático. El 24% de la población guatemalteca sufre pobreza extrema. ¿Esto qué quiere decir, María René? Que con 30 quetzales hay familias que sobreviven en sus comunidades. 30 quetzales a la semana. Esto es increíble. Por eso iniciamos este programa visitando uno de los municipios más pobres de nuestro país. Estamos hablando de Jocotán, en el departamento de Chiquimula, donde las personas están viviendo condiciones que ya no son humanas. Usted lo verá a lo largo de esta hora. Incluso ellos prefieren dormirse a las 6 de la tarde para no tener hambre. Impacta. Realmente uno se da cuenta de los privilegios que uno tiene al estar en una zona urbana. Uno se da cuenta realmente que los problemas que uno puede tener cotidianos no son nada comparados con la realidad que vive esta gente, con la situación que viven a diario, que es una situación de supervivencia. Ellos, sus hijos, aquí no hay esperanza. Aquí realmente se vive el día a día y se lucha. La única preocupación de esta población es qué comer al día siguiente y si van a encontrar. A 195 kilómetros de la ciudad de Guatemala, escondido entre montañas, se encuentra el municipio de Jocotán, Chiquimula, en donde la hambruna ha creado una crisis humanitaria, desnutrición infantil severa y nula esperanza de supervivencia en la mayor parte de su poblado. Más allá de las curvas en el camino, existe una dura realidad que se esconde en la parte alta, donde pocos han podido llegar debido a su difícil acceso. No es nada fácil vivir aquí, realmente son unas condiciones de pobreza extrema. Esta es la verdadera Guatemala. Nos estamos adentrando a comunidades aisladas, La Ceiba, aquí donde pequeños pueblos verdes contrastan con la escasez de alimentos. Que hasta acá hemos llegado en transporte. Estos vehículos que están acá son los que sacan y entran a las personas que viven en estos caseríos. Acá en la palangana es donde se van las personas expuestas a todo tipo de riesgos, porque ya conocimos cómo es el camino y lo difícil que es acceder hasta ellos. En la terminal de transporte también se observan pequeños grupos de jornaleros que salen a la montaña a cortar café. Una forma de ganarse la vida y llevar un poco de comida a sus familias. Y es que aunque ellos tengan la dicha de contar con la lluvia, con agua, los terrenos son infértiles, los terrenos no sirven para la siembra. De hecho, muchas familias con esperanza de cosechar algo siembran maíz, siembran frijol, pero simplemente la milpa no crece. Es por eso que se da la escasez de alimentos en este sector. La persona que está allá es don Israel. Me voy a acercar hacia él. Él nos va a dar el recorrido en su comunidad. Ellos, como solo están ganándose su jornal, están ganando 50 quetzales el día. Ese es el jornal que ellos ganan por el momento. Ahora ya después, ahorita que entra el verano, pues ya no hay más oportunidades, que entonces logran ganar 30 quetzales el día. Y como usted se pudo dar cuenta, esta es la única manera para ingresar a las comunidades del municipio de Jocotán. Acá es imposible que ingrese un vehículo. En los terrenos húmedos se puede ver que a pesar de las lluvias, en estos meses no habrá cosecha, porque los suelos no son fértiles. ¿Cómo está la cosecha acá? Digamos que no tiene mazorca y aquí hay una inversión. Hay una inversión para ver una milpa como esta, hay una inversión y lamentablemente
ahí es puro zacate, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto cree usted que invirtió el dueño de esta cosecha? Si no me estoy equivocando, tiene largo de 5,000 quetzales de inversión. 5,000 quetzales para las familias que a veces no tienen dinero, es muchísimo. Es muchísimo dinero y para que no tenga resultado. El dueño de esta milpa se fue para los Estados Unidos, así, emigrante hasta ahorita. Y dice que también la vida está dura ya también. Lamentablemente después ya no hay uno por donde agarrar. Nos vamos a entrar más al terreno y le vamos a enseñar cómo son las mazorcas de acá. Vamos a tomar esta. Cuatro meses desde que empezó el cultivo en este terreno. 4 meses y este es el resultado. Una mazorca pequeña y podrida además. Entonces no sacan mucho de maíz de esta mazorca porque no sirve en realidad. Estos son los granitos de maíz, que para mí pueden ser granitos, pero para las familias que viven acá significa mucho. Significa un plato de alimento. En estas comunidades el trabajo también es escaso, pero la situación empeora a partir de junio y julio, meses en donde la canícula prolongada y la sequía acaba con el corredor seco. Por días hay, por veces no hay. Y cuando no hay trabajo, ¿qué hacen ustedes? Porque son la cabeza de la familia y tienen que llevar alimento a sus hijos, ¿no? Ahí nos toca esperar hasta que haya trabajo otra vez. Y si no, ver a ver dónde nos echan la mano. Que hay gente que hace el día de favor a uno. ¿Y usted cuántos hijos tiene? 3 son. 3 hijos. Ajá. En esta comunidad, todas las casas son de varas de bambú y paredes de adobe. No es extraño encontrarlas sin puertas ni ventanas, como la de Lorena, una humilde mujer madre de 3 niños. En esta humilde vivienda vive Lorena con sus 3 hijos y su esposo. Sí. ¿Usted duerme ahí con sus hijos? Sí. ¿Y caben en ese espacio? Sí. ¿Y esto no duele a usted? No. Como usted se puede dar cuenta, las familias que viven en estas condiciones, pues en su mayoría no tienen camas. Ellos traen madera, traen palos, incluso de estas varas, y con eso ellos hacen sus camas, ¿verdad? A un costado del cuarto donde duerme, tiene como estufa este fogón de leña, donde recién preparó la comida que les dará a sus hijos. El menú de hoy es sorprendente. Me dice doña Lorena que ella ya le dio de almorzar a sus hijos. Ella preparó desde muy temprano las tortillas, que son estas. Esta le quedó, pero acá están las tortillas, todavía están calientitas. Estas son las tortillas que doña Lorena preparó para sus hijos. Aquí no tienen la dicha de poder comer pollo o carne, el dinero no les alcanza. También ella preparó atol de maíz verde, que es para ellos un alimento adicional, ¿verdad? A veces no tienen para poder preparar incaparina o atol, entonces buscan otras opciones y ella me dice que preparó atol de maíz verde, que son de estas mazorcas. ¿Cuántas veces al día comen? Cuando haya maíz tú lo muele los 3 tiempos. Y cuando no hay maíz, ¿cuántas veces al día comen? Los 3 tiempos, día a día. Día a día. Pero cuando no hay. Cuando no hay, si haya dinero, uno lo compra y si no. Una vez o 2 veces. Hay familias que solo comen una vez al día. Ajá, sí. ¿A usted le ha pasado eso? Hay veces que sí le pasa a uno. Muy cerca de la cocina, el menor de sus 3 hijos duerme con tal inocencia. Apenas tiene 1 añito y casi siempre está dormido. Una forma para pasar el tiempo y matar el hambre, dice su madre Lorena. Imágenes impresionantes, una comunidad de la que conocemos, hemos escuchado en noticias, pero verdaderamente no nos imaginamos cómo viven. Carolina, ¿cómo fue tu acceso a esta comunidad? ¿Cómo llegaron las cámaras de expedientes? En la primera parte de este reportaje usted escuchó que yo me enfocaba mucho en que son comunidades aisladas.
porque para llegar al municipio de Jocotán, Chiquimula son 195 kilómetros. Tú llegas tranquilamente, la carretera hasta cierto punto pues está bien, hay acceso. Pero ¿qué hay más allá? Muchas comunidades que están totalmente aisladas. Llegar ahí es un problema. El primer día nosotros no pudimos grabar porque nuestro vehículo no pudo subir hasta las comunidades. Con eso te digo todo, el camino está en pésimas condiciones. Entonces analizábamos en el camino qué hacen estas personas cuando tienen una enfermedad crónica o cuando tienen una enfermedad grave. El puesto de salud está cerrado porque allí no está abierto las 24 horas. No tienen medicamentos, solo hay un enfermero. Para ir al Hospital Regional de Chiquimula, o sea, tienen que invertir dinero. Y eso equivale a dinero, una semana de comida que no hay. Eso, hablemos solo de salud. Para poder trabajar, ellos se levantan a las 4 de la mañana y ahorita aprovechando que hay un poco de café para cortar, entonces ganan 40 quetzales al día. Desde las 4 de la mañana y regresan hasta la tarde-noche a comer algo, ¿no? El padre de familia, la madre de familia se lleva a sus hijos y van en familia a cortar café. La escuela, aunque tiene infraestructura, porque hay que decirlo, sí tiene infraestructura, 2 maestros dando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria. Niños que muchas veces van a la escuela porque saben que ahí les van a dar un vaso de atol y un pan. Entonces, cuando tú estás allí es donde te das cuenta que es un drama humanitario. Yo lo digo un drama humanitario, son palabras fuertes porque es hambruna lo que se está viviendo ahí. Y hay que decirlo, no es del año pasado ni es de este año. Son desde hace muchísimos años que estas familias han vivido en condiciones. Y es fácil juzgar desde el Departamento de Guatemala, es fácil juzgar y decir cómo esas familias viven ahí. ¿Por qué? Yo me hubiera salido, me hubiera buscado otras oportunidades. ¿Cómo? Pero cuando uno migra también se topa con esa falta de empleo. Hay mucho que hacer, María René, muchísimo. Bueno, veamos la siguiente nota. Solo en las comunidades La Ceiba viven 120 familias, equivalente a unas 600 personas. El 98% se dedica a la agricultura y se cree que más del 50% de la juventud menor de 15 años es analfabeta. Yo me llamo Calixto Roque García. Ajá. Y por medio de estos que estoy aquí, trabajando en mis jornales, y yo con poco de discapacidad, tengo 2 niños de poco de discapacidad. Don Calixto es padre de 8 niños, 2 de ellos con discapacidad y uno falleció hace algunas semanas a causa de la desnutrición. Aquí vive don Calixto con sus 7 hijos. Ajá, aquí vivo. Su esposa. Ajá, las mismas condiciones, sí, las mismas carencias. Ajá, sí. ¿Verdad? Nos han contado que usted tenía 8 hijos, pero sí, se murió uno. Se murió uno, ajá. ¿Por qué se murió su hijo? ¿Qué le dijeron? Mire, nosotros somos faltos de recursos por el dinero, ajá, y no pude llevarlo. Luego, pronto, porque no pude. Ajá, no tenía dinero para yo seguirle el camino, porque el camino es muy largo. Ajá. Claro. ¿Y él murió en el hospital? El hospital de Chiquimula. Mire, nosotros ahorita que estamos haciendo trabajo este mes de enero y febrero, todavía ya para marzo y abril, ya casi el trabajo va apocando. ¿Hace cuánto construyó esta casa usted? Casi estas hojas, porque se me quemó una casa de palma que tenía, se me regalaron estas hojas, vaya, ya todo esto me he comprado la deshice. Ajá, porque no tengo alcance para comprarlo de dinero. Ajá. Y todo lo demás usted lo ha hecho, su cocina. Sí, esta es, vamos a describir un poquito cómo vive don Calixto acá. Sí, es. Él es su hijo. Ajá. Los platos del almuerzo de hoy, usted se puede dar cuenta. Frijoles. Frijolitos. Esto es el almuerzo. Cuando se puede. Cuando se puede. Y cuando no, pues la tortillita con sal, ¿para qué vamos a mentir? Hay que hablarlo claro. Hay días que comen y hay días que no comen, don Calixto. Así es. Ajá, porque a veces que uno no hay mucho dinero para comprar el maíz, el frijol. ¿Con cuánto viven ustedes a la semana? ¿Con cuánto de dinero? Mire, nosotros lo que vivimos con 200 hectáreas a la semana. Todavía viven ustedes con algo, hay gente que con menos. Porque a veces si lo ganamos la semana y a veces que no sacamos la tarea, tiene que llevarnos más de 2 semanas para ganar los 200 hectáreas. Acá tienen 3 camas. Ajá.
por el caso que no hay. Ajá, si nosotros pudiéramos, pues nosotros lo pudiéramos hacer libre. Ajá. ¿Usted construyó estas camitas? Sí. ¿Con qué las hizo? Nosotros lo amarramos con pita, lo que sea así. Ajá. Para no dormir en el suelo. Para no dormir en el suelo. Son familias con un denominador común, la pobreza. En esta región se carece de servicios básicos, salud, educación, empleo, proyectos de desarrollo, una situación que según sus habitantes han vivido durante varias generaciones y que confían no heredar a sus hijos. Sus hijos, esos niños y niñas que pese a la adversidad tratan la manera de sobrevivir ante la pobreza que hoy los aqueja. Tal es el caso de los niños de la escuela La Palmilla, aldea Talquesal, Jocotán. ¿Qué curso está impartiendo usted acá? Estamos trabajando lo que es matemática y al mismo tiempo de la mano vamos con lo que es caligrafía para ver la forma de cómo está redondeando su letra y viendo si está escribiendo correctamente lo que es los números. ¿Qué grado da acá, profesor? Sí, que tenemos ahorita todos los grados porque como se están integrando todavía los niños, no hemos dividido completamente los grados por el hecho de que como iniciaron las clases y la mayoría todavía anda trabajando, entonces ya se comienzan a venir a la escuela, ¿qué le digo? En el transcurso del mes, pues. El aprendizaje de ellos es un poquito bastante lenta, algunos aprenden rápido, otros no, ¿verdad? Entonces, como sabemos de que la educación, algunos aprenden más rápido que otros, entonces sí, tal vez pueda ser de que sí les haga necesario lo que es la alimentación, la nutrición, ¿verdad? Muchos andan todavía en el corte de café, o algunos andan en el corte de café. Carlos Manfredo Pérez es el director de la escuela. Explica que impartir clases en lugares como Jocotán es bastante difícil, sobre todo por el contexto de pobreza en que viven los niños y las carencias en que hasta hoy el sistema educativo los ha mantenido. En La Palmilla, por ejemplo, solo existe la educación primaria. Si los alumnos quieren seguir la secundaria, tienen que viajar hasta la cabecera de Jocotán, y eso no es posible por la inversión económica que eso implica. El año pasado nos salieron 8. Los 8 ya no pudieron continuar. En esta escuela donde estamos en estos momentos, me decía que hay únicamente 2 profesores, el director y el maestro, quienes tienen que dar clases, impartir clases a más de 40 niños. Este es el ingreso prácticamente y el corredor, ¿verdad? Este es el corredor de las dos escuelas, se puede decir, ¿verdad? De las 2 aulas. Tenemos una cocinita. ¿Ustedes preparan los alimentos? Cuando no vienen las mamás, sí. Hoy, por ejemplo, el compañero, no sé si será bueno decírselo, nosotros teníamos fondos todavía del año pasado, se quedaron en la tienda y ahorita los estamos jalando y nosotros estamos cocinando. ¿Y hoy qué cocinaron? Algo que es muy increíble es que del bolsillo de los 2 maestros que hay acá ha salido la refacción de estas semanas. Es lo que me ha dicho el tenemos esta cocinita, profesor. Tenemos estufa, estamos más o menos, ¿no? Esto que hacen ustedes de poderles proveer un vaso de atole es increíble y acá está lo que ellos prepararon hoy, fue la refacción de hoy, un vaso de incaparina. Incaparina con arroz. Sí. Con arroz con un pan. Eso fue lo que se les dio. Aquí los teníamos ahorita, pero se nos mete el agua. Entonces tenemos que menear, sí. La pobreza en Guatemala afecta a 6 de cada 10 personas. La pobreza general, la última medición, que es de hace unos pocos años, lo cual es una tasa muy alta, pero es que entre los niños, 7 cada 10 niños son pobres. Siempre decimos que la pobreza tiene cara de niñez, tiene cara de niño y de niña, porque la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños también. Carlos Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Guatemala, comenta que en sectores como Jocotán, por décadas han vivido los más pobres de los pobres. En los últimos años, por desgracia, la pobreza no ha disminuido en el país, sino que se ha sentido un aumento, tanto la pobreza como la pobreza extrema, que está en el 23%, si no recuerdo mal.
La vulnerabilidad para esta población es alta y pese a que el tema es de vida o muerte, la sociedad la ha ido normalizando. La pobreza en el país afecta a diferentes grupos de diferente manera. El corredor seco tiene unas particularidades. Luego en la zona del occidente tienen otras formas de sufrir la pobreza. Pero en todo caso, para nosotros desde UNICEF, lo importante es entender el impacto que tiene la pobreza en los niños, y no solo entenderlo, sino proteger a los niños del impacto de esa pobreza. Porque fíjese, ahora mismo el país tiene la generación de niños más grande que ha tenido nunca en su historia y que nunca va a tener. Eso es lo que nos muestra el censo recientemente publicado. ¿Y qué significa eso? Que es una grandísima oportunidad para el país si invertimos en estos niños, en esta generación de niños de manera decidida, inteligente, equitativa. Esta generación puede transformar el país en 20, 30 años, en una sola generación. Y si no lo hacemos, vamos a perder una grandísima oportunidad. Esto es lo que se llama el bono demográfico, ¿verdad? Cuando somos capaces de invertir en este momento de transición demográfica, podemos cambiar el país. Ahora bien, si los niños están expuestos a todas las consecuencias de la pobreza, por supuesto la desnutrición, una de ellas, la enfermedad, la falta de condiciones de salubridad, pero también la tristeza, el estrés, el aislamiento, la falta de oportunidades, vamos a perder a esta generación. Para el representante de UNICEF, los más afectados son los niños. Guatemala tiene aproximadamente 7 millones de niños y adolescentes, los índices más altos de desnutrición crónica infantil en la región, mientras que en educación el Estado invierte solo el 2,4% del Producto Interno Bruto. La situación es más complicada de lo que parece. Estas familias, estas comunidades han estado aisladas desde hace muchísimos años. Carolina creo que nos pudo ejemplificar de una manera magistral la manera en la que ellos viven y que salir adelante no es tan fácil como parece, o a veces lleva estereotipos de personas que no conocen una situación cuando estamos hablando de pobreza extrema. Historias hay muchas, pero cada familia en esas comunidades tiene su manera para poder sobrevivir. En la siguiente nota usted conocerá cómo todos los días doña Electerina Roque junto a sus hijas trata la manera de poder llevar un plato de comida a su mesa, aún en condiciones dramáticas porque la señora padece de una grave enfermedad. Yesenia es la segunda de 5 hermanos. Nunca fue a la escuela porque desde niña ayuda a sus padres a ganarse el pan de cada día. Hace una hora recién llegó a casa. Dice que venía de cortar café. Se cansa uno, pero como tiene que ir a ganarse para que da mantenimiento en la cocina. Hoy ganó 40 quetzales. Es lo que le pagaron por cortar un costal de café. Junto a sus hermanas aprovechan esta temporada porque pronto vendrá la escasez de alimento y trabajo. En la cocina, que también es el cuarto donde duermen, las hermanas preparan el almuerzo. Tortillas con frijoles. Será un solo plato porque no alcanza para más. Muy cerca está la madre Electerina Roque, postrada en una cama. Mira atentamente a su nieto que juega con el humo de la fogata que se expande en la humilde vivienda. Me dicen que está enferma. ¿Qué es lo que tiene? Es un dolor que tengo clavado aquí en el pecho. Lleva 2 semanas postrada en cama, sin saber el diagnóstico de su enfermedad. El dinero no le alcanza para ir hasta el hospital de Chiquimula. Y en el Centro de Salud La Palmilla dice que no hay doctor, equipo ni medicamentos para tratarla. Un enfermero atiende a todas las comunidades de esa región. Así se vive, porque ¿qué va a hacer uno? Aquí encontramos a la señora, estaba acostada en esta cama, que ni siquiera es cama. Es una cama improvisada hecha de palos. Señora, esto duele, ¿no? Si eso duele, el dolor que tiene uno, pues siente uno bastante.
Porque estos palos... Sí, son varas que trajeron de la montaña. Esta casita es muy pequeña, pero sí podemos entrar. Les vamos a enseñar. Y acá viven los niños. Es bien triste entrar a estos lugares porque no tienen nada. Duermen en el suelo o duermen en estas camas de madera. Y vemos que una familia grande, en realidad, porque tiene 6 integrantes, vive en estas condiciones, en condiciones lamentables. Imagínense cómo hacen estas personas para poder dormir en estos lugares. La humilde familia sobrevive con 30 quetzales a la semana, poco más de $4, es decir, que viven en el rango de pobreza extrema. ¿Qué es lo que comen? Es frijol ahí con cebolla que arreglamos ahí para que comen mis niñas, ¿sí? Y otro mi niño que se quiso pasar conmigo aquí para abajo. Así es que siempre, sí estoy aquí luchando también, como le digo yo. ¿Cuánto viven económicamente? ¿Cuánto les tarda para la semana? ¿15, 20, 30 quetzales? 30 quetzales. La menor de sus hijas recién salió del Hospital Regional de Zacapa. Estuvo hospitalizada 2 semanas. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Qué te decían los doctores? Contame. Nada. ¿Te decían que estabas enferma? Sí. ¿Qué te dijeron que tenías? Desnutrición. Si usted desea ayudar económicamente a la familia de doña Electerina, puede comunicarse al número telefónico 4674-7574 con el COCODE de la comunidad. Desnutrición. Nosotros estamos condenando a nuestros niños, a muchos de ellos a morir de hambre, y a la gran mayoría los estamos condenando a padecer pérdida de sus capacidades mentales por el resto de su vida. Y explíquenme cómo en un país que se producen alimentos tenemos gente que se muere de hambre. Explíquenme cómo un país que es bendito de Dios, que nosotros aquí nos arrancamos un botón y lo tiramos y sale una botonera, tenemos gente que se muere de hambre. Explíquenmelo a mí. Y eso tiene que ver con muchos factores. Factores que van desde la forma en la que hemos discriminado a nuestra gente en no educarla, hasta no hacerle entender y hacerle valer a la mujer esa condición de mujer, explicándole que tiene derecho primero a realizarse como mujer antes que realizarse como madre. En la actualidad, Guatemala alcanza uno de los niveles más grandes de pobreza. El 59% de la población sufre este flagelo y el 24% padece de pobreza extrema. Un tema que acaparó la atención del gobierno del presidente Yamatei. Unámonos, sin distingos. Preocupémonos de la gente que no tiene, no para regalarle, sino para hacerla partícipe del desarrollo. No para salir a regalar una bolsita, una laminita, una pendejadita y con eso creer que ya resolvimos. No es así. Es que tenemos que generar empleo porque no hay otra forma de salir de la pobreza que no sea trabajando. De acuerdo con el mandatario, entre sus prioridades está atender a las poblaciones en condiciones de pobreza, combatir la desnutrición infantil, crear más empleo y llevar desarrollo a las comunidades. Hace unos meses, cuando todavía era gobierno electo y todavía no estaba en su pleno funcionamiento, nos solicitaron a UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y otras instituciones de Naciones Unidas y de la cooperación, nos solicitaron asesoría, apoyo para diseñar una estrategia para acelerar esta
lucha contra la desnutrición crónica en particular, pero también la desnutrición aguda y otras formas de desnutrición y de malnutrición. Y hemos tenido un diálogo muy fluido, muy abierto con el gobierno. Sentimos que hay mucha apertura, mucho interés y bueno, las propias expresiones del señor presidente, que ha presentado su propia estrategia teniendo en cuenta estos aportes de la cooperación, pero que también con sus propias iniciativas, que ha denominado la cruzada por la nutrición, ¿no? Dándole ese énfasis de lo importante que es para él, según expresa. Entonces, tenemos grandes esperanzas de que estas ideas, esta cruzada, este documento realmente se convierta en realidad y cambiemos la vida de los niños de este país. Y tenemos un gran reto de promover el desarrollo de nuestro municipio, un desarrollo integral, y no solo el área urbana, sino también el área rural. Jocotán es uno de los municipios más grandes de Chiquimula. Después de la cabecera, Jocotán es el segundo municipio. Estamos llegando a casi 70.000 habitantes y tenemos grandes problemas, grandes retos que cumplir, pero con la voluntad de Dios y con la confianza de nuestra población lo vamos a lograr. Mientras tanto, en el municipio de Jocotán, las nuevas autoridades toman posesión. El alcalde Ramón Díaz, por cuarta ocasión, regresa al cargo. Y según él, esta vez sus esfuerzos se concentrarán en el combate a la pobreza y desnutrición. La gente vive en pobreza y pobreza extrema. No hay trabajo, las producciones son pocas y tenemos muchos retos de hacer gestión para proveerles de un sistema de producción diferente y sobre todo, y quiere seguirle apostando a la educación. Con respecto al presupuesto, este año el Estado asignará 1.200.000 quetzales a la Municipalidad de Jocotán. Sin embargo, el 80% de ese presupuesto será destinado para pago de planilla. Historias hay muchas, nos ilustró Carolina, pero esta historia derrama lágrimas de sangre. Ver a una mami postrada, con un dolor en el pecho, que no la deja ser funcional, en sus ojos se ve la tristeza, la angustia. Aún así, en lo que puedan, en las oportunidades que tienen, hacen lo que sea posible para sobrevivir. Como vemos, la condición es terrible. No podemos creer que sea cierto. Cómo viven estas familias, cómo viven estas comunidades, humo dentro de la vivienda, cuánta enfermedad no podrán tener en los pulmones y demás. Y sin un diagnóstico, porque no pueden salir de la comunidad y en la comunidad no hay nada. No cabe duda que este gobierno tiene un gran reto y es por ello que se preparan para la gran cruzada por la nutrición. En esta se priorizaron 113 municipios de 10 departamentos, en donde se piensa que existe un grado de pobreza y de desnutrición extrema. Esta situación es el problema más grave de Guatemala realmente porque 1 de cada 2 niños está afectado por desnutrición crónica. En términos porcentuales es el 46.5% de la población de los niños menores de 5 años que tienen un problema de desnutrición crónica. Eso significa que el niño no va a crecer adecuadamente y va a tener también problemas en su desarrollo cognitivo y cerebral. Por otro lado, tenemos la desnutrición aguda. Hemos encontrado, yo diría, primero niños que no son felices, que tienen comprometida su vida, están sufriendo hambre. O sea, la desnutrición es un reflejo de la carencia de alimentos. Entonces, de un consumo adecuado de alimentos también. Pero son niños que no tienen energía, son niños que no sonríen, son niños que están sobreviviendo, porque no están viviendo, están sobreviviendo. O sea, son niños que, para no morir, dejan de crecer. Bueno, tenemos varias iniciativas. Tenemos algunos proyectos más orientados a la lucha contra la desnutrición aguda y otros más hacia la desnutrición crónica. Y le explico. Para la desnutrición aguda, que como bien saben, es un proceso más transitorio de corto plazo, pero el que el niño o la niña pierde mucho peso respecto a su altura y por tanto entra en peligro
de peligro de muerte en realidad. Entonces, en esos casos lo que se requiere es una acción inmediata, rápida, de identificar ese caso y transferirlo al sistema de salud para que pueda recibir el tratamiento adecuado, depende de la severidad. Entonces, en ese sentido, el tipo de estrategia que estamos apoyando con el Ministerio de Salud es llevar brigadas de nutricionistas que puedan ir a las comunidades y no esperar que las familias lleguen al centro de salud, ir a las comunidades que están en alto riesgo de desnutrición para buscar casa por casa, detectar a esos niños y poder transferirlos y referirlos al sistema de salud. Definitivamente, como prioridad del gobierno del señor presidente es que se combata la desnutrición crónica e infantil. En ese es el primer proyecto que nosotros tenemos que desarrollar y ponerle énfasis. Sabemos que si no damos una salud adecuada, una atención adecuada, contribuiremos nosotros indirectamente a más pobreza para este país. ¿Cómo lo explico? La paciente, la señora que esta semana amaneció con algo en su bolsa, pero no consigue atención en un hospital, de repente termina buscando un médico privado y termina gastando lo poco que tiene para dar alimentación esa semana a su familia. Entonces, si no damos una buena cobertura y una atención adecuada, contribuiremos a que sea más pobre cada vez nuestro país. Esa gran cruzada nacional por la nutrición que ya fue lanzada. Ese es el proyecto número 1. ¿En qué consiste este proyecto, viceministro? Sucede que necesitamos el apoyo de todos los sectores de la sociedad y como el Ministerio de Salud ha querido tomar la rectoría como debe ser, que no se ha ejecutado antes, entonces ha encauzado a todos los sectores de la sociedad, al sector privado, al sector religioso, al sector de cooperantes, para que puedan hacer una línea de acción en los lugares que se tienen priorizados, 10 departamentos y 113 municipios priorizados para ese combate. Hemos ya tomado algunas acciones que serán públicas en muy poco tiempo, en búsqueda precisamente de esa coordinación no solo interinstitucional, sino que también intersectorial, porque creemos que, por ejemplo, el tema de combate a la desnutrición no debe ser solamente una política de Estado, de gobierno, debe ser una política de Estado, debe ser una prioridad para el país. Y en ese sentido, todos los sectores deben estar involucrados directa o indirectamente. Hemos ya tenido acciones en ese sentido, el ministro de Salud está muy involucrado, al igual que el Ministerio de Agricultura, al igual que la Secretaría de Seguridad Alimentaria, el Ministerio de Educación, nosotros participando también activamente, y creo que este es un buen primer paso para conjuntamente con otros sectores identificar cuáles pueden ser las líneas estratégicas que verdaderamente nos permitan hacer las cosas de manera distinta a como se venían haciendo. Estos 2.5 millones de niños se han enfocado para los escolares, ¿verdad? Para el sistema escolar, y por eso es que él también quiere que se lleve a cabo el seguro escolar. Ahí va a ser donde podamos atender a parte de esa población que no se ha atendido antes. Haciendo también coordinación nosotros con el Ministerio de Educación para poder enfocar a esos niños en darles una cobertura de cómo está su peso talla, cómo está su estado nutricional, cómo está la familia con su vivienda, cuántos niños tiene, todo eso está contemplado a trabajarse. En primer lugar, quiero comentarle que nosotros estamos comprometidos en devolverle la visión original que había tenido el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, ser un ministerio que verdaderamente promueva el desarrollo a la gente que más lo necesita en el país. Lamentablemente, en los últimos años lo que tuvimos fue un ministerio de asistencia social, que muchas veces lo que generó fue dependencia de determinados sectores de la población de los programas sociales. Es decir, los programas sociales no tenían un componente que verdaderamente los vinculara a generar habilidades, destrezas y condiciones que permitieran a la población más vulnerable salir de la pobreza. Hoy estamos haciendo una revisión y un diagnóstico de cada uno de los programas sociales para darles precisamente esa orientación. Creemos que los programas sociales deben ser temporales, deben ser focalizados, deben ser condicionados precisamente a programas de formación y capacitación o programas de emprendeduría y pequeña y mediana empresa.
para que esto le permita a los beneficiarios generar condiciones que verdaderamente puedan salir de la pobreza permanentemente. Creo yo que teniendo los recursos y fortaleciendo realmente para que tengan todos los medicamentos necesarios para poder atender, podremos ir en parte empezando a caminar hacia una mejor salud en este país. Hoy el primer planteamiento que ha hecho este gobierno es buscar la integralidad en la intervención del Estado a través de la coordinación interinstitucional. Y voy a poner un ejemplo puntual. En el combate a la desnutrición, históricamente han tenido proyectos el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Seguridad Alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, entre otros. Y muchas veces ellos no han tenido coordinación para definir cuáles son sus áreas geográficas de influencia, cuáles son las acciones concretas, cuáles son los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Hoy estamos integrando espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial que van a permitir no solo potencializar y organizar la presencia e intervención del Estado, sino sobre todo lograr evitar duplicidad de funciones y gastos en funcionamiento. ¿Qué pasa? Muchas instituciones gastan más en funcionamiento que en inversión, y eso no puede ser así. Guatemala no está en condiciones de darse el lujo de perder más gasto de funcionamiento que invertir en la población que más lo necesita. Pero no todo está perdido. Hay una organización sin fines de lucro que se hace llamar Antigua al Rescate, quienes a finales del año pasado descubrieron que en esas montañas, niños como Eric, le vamos a pedir a producción que nos ponga su fotografía, niños como Eric morían de hambre. Este niño que apenas vivió 15 días y falleció en el Hospital Regional de Chiquimula a causa de la desnutrición severa que padecía. En la siguiente nota, conozcamos cómo esta organización llevó un poco de salud a las comunidades. ¿Cuántos meses tiene de nacido? 5. 5. Levántala, por favor. 61. Súbase con todo y el 119. Igual, 61. 10 libras pesa él. 10 libras. Increíble. Pero le falta de recursos, tampoco no les da para que ellos estén ahí. Nosotros estamos aquí en La Palmilla porque es la comunidad con la que estamos dando continuidad a los tratamientos. Por supuesto que nos vamos a extender a otras, hemos visitado otras, hemos tratado a otras, pero aquí en La Palmilla hemos encontrado por lo menos 85 casos de desnutrición severa, aguda y crónica. Los niños, lo que hay es parásitos, obviamente, porque no hay un sistema de agua potable. Hay, por ejemplo, la mayoría de las casas son de adobe, el piso es de tierra. Al final, el problema de la desnutrición no solo es de los niños, sino también de las madres. Así. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tiene? Hace 5 días que le volvió a porque me dejaron una pierna. Hubo un par de gemelitos con una situación en la piel, un problema en la piel que se origina usualmente por la falta de agua, en algunos casos por la carencia de higiene. Son casos que se dan con mucha frecuencia en esta zona. Body rash. When we were here last time, Bad as 7. Not as bad as here. In the United States, you see it in areas, small areas. Here, everywhere we go for projects, it's a problem. I see it's necessary to have more support. We do what we can. It's right now, we're running low on medication, and we're hoping that the new government will
step up and say, okay, we'll help you. If you go out, help the people, we'll help you with what you need. That's the only way, because the people are too remote to go to the city. It costs money, bus. It's easier for us to come and do a clinic here, a clinic there. Lo que nosotros hacemos es venir una vez al mes. Tratamos los casos identificados, que son por lo menos 85, pero crecen a veces. Y además de eso, nosotros damos consulta para todas las mamás y todos los niños menores de 6 años. Eso es nuestro objetivo. Después de eso también vemos adultos mayores, en su mayoría son mujeres, y luego ya los niños. Nosotros estamos dando, por ejemplo, para los niños, nos han dado donaciones de gomitas, que eso es el hit con los niños, ¿verdad? Porque nadie se quiere tomar la medicina, pero ya cuando hay gomitas la cosa cambia. Tenemos prenatales, por ejemplo, tenemos el hierro, tenemos calcio, tenemos un montón de antibiótico, ¿verdad? Porque hay infecciones respiratorias. Es un poco, no sé, es difícil de creer porque cuando uno piensa en el corredor seco, primero piensa en un área completamente seca, como un desierto. Pero después de eso nos damos cuenta que es un área de bosques, pero con tierra infértil. ¿Por qué trae a consulta a sus 2 niños? Por la fiebre que ellos tienen. ¿Tienen temperatura? Sí. Con Lesmi usted me estaba diciendo que tiene parásitos. ¿Qué le dio para que ella estuviera mejor? Así, de verdura, así como el caldo de hierba mora. El caldo de pito. ¿Solo eso lo puedo dar? Porque la otra vez que vino, ¿qué le dijo el doctor? Me dijo que lo volviera a traer así a cada fin de mes. ¿Que tenía que nutrir más a sus hijos? ¿Tenía que darle más alimento? Sí. Me dieron 2 botes de leche y lo estuve hirviendo el agua. Yo recomendaría que todos los que puedan, que quieran verdaderamente comprender la realidad del país, vengan aquí, que se den cuenta que la gente no es pobre porque quiere, ¿verdad? Especialmente eso, que hay mucha necesidad y que lamentablemente tenemos un gobierno que no se abasto, ¿entiendes? O sea, no hay carreteras, no hay sistemas de agua, entonces muchas veces nosotros no estamos haciendo la labor del gobierno, pero estamos sosteniendo en lo que tal vez en yo tengo la esperanza de que este gobierno pueda sacar adelante esta situación. Ella es Lesmi, el reflejo de la miseria, del hambre, de la desnutrición. Como podemos ver, ella tiene desnutrición. Ella en realidad pesa, pero es porque está hinchadita. Ella tiene parásitos, su estómago parece una piedra. Y muchos niños de esta comunidad padecen de esta enfermedad, al igual que Lesmi. Su hermanito también tiene desnutrición. Está como llagas, son como ronchitas. Sí, como ronchitas le comienzan a salir. Preliminarmente dicen que puede ser una infección parasitaria. Sí. Vamos a ver, bebé. ¿Cómo se llama él? Axel. ¿Axel? Vente, vamos a ver. Hace un mes no tenía entonces esta llaga, pero la tiene bien... Sí, yo lo sé. Bien roja. Pero así quedó, rojo quedó. ¿Y le va creciendo? No, así es normal. Sí. También tenía enfermedades en la piel, ¿verdad? Tenía ronchas. Sí, tenía, pero de las pomadas que me dieron aquí las eché y se curó. Este problema no es de hace 5 ni 10, tiene 20, 25 años. El problema es que la necesidad crece al igual que la población
y que ahorita hay muchas organizaciones que tienen programas que van a ser exitosos de educación y de cómo la gente puede ser autosostenible. Pero mientras frutos, la crisis es, la gente no tiene que comer, no tiene cómo producir para ganarse dinero para comer y no hay salud. Las jornadas médicas de la organización Antigua al Rescate se han convertido en un rayito de luz y esperanza para las familias que por años han sobrevivido en total abandono. Creemos que enfocándonos tanto en la mamá como el niño estamos logrando sacar algunos casos adelante. Hoy hemos tenido sorpresas bastante buenas. Hemos tenido por lo menos 3 casos de niños que uno en cuestión de meses su peso ha subido, han superado problemas serios que tenían de salud. Algunos casos toman un poco más de tiempo, pero la ventaja es que no vamos a ningún lugar, ¿verdad? Que tenemos un compromiso con la comunidad de volver. Muy cerca de la comunidad La Palmilla, donde se desarrollaba la jornada médica, conocimos al pequeño José Isaías Ramírez. Estaba sentado en una silla, sin poder moverse. El niño padece de una discapacidad que hasta hoy la familia desconoce. Israel, padre del niño, narró que desde hace 5 años gestionó ante las autoridades una silla de ruedas, pero el apoyo nunca llegó. Si usted desea ayudar, puede comunicarse al número 4674-7554 con el COCODE de la comunidad. Así es el panorama de los más pobres de los pobres. Todos tienen algo en común. Fueron excluidos y condenados a vivir en la miseria, el hambre y la pobreza. Y María René, en una hora nosotros vimos tan solo lo que pasa en un pedacito de este país, en Jocotán, Chiquimula. Pero esta semana, a lo largo de esta semana, en las redes sociales me escribían muchas personas y me decían, pero venga a Huehuetenango, venga a Sololá, venga a Quetzaltenango. La situación que nosotros vivimos es igual o peor. Nos encantaría abarcar todo el país porque esta es la verdadera Guatemala. El 59% de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Es la cara de la verdad. Este programa, más allá de ilustrarle a usted la situación de un municipio que ha sido famoso, pero este se replica en todos los departamentos de nuestro país. Y verdaderamente lo instamos a que hagamos una conciencia en que siempre podemos ayudar. Hay muchísimas causas en Guatemala. El voluntariado, no necesariamente tenemos que dar para realmente estar ayudando. A veces nuestras manos, nuestro esfuerzo, nuestra energía es la que se necesita en diferentes causas. Y Carolina, tú lo viste, a veces hay una crisis y los guatemaltecos nos unimos, pero no puede ser de una vez. Tenemos que quedarnos para ayudarles a ser autosostenibles, claro. Como tú lo dices, constante. Así que, por favor, esto, como lo dijo Carolina, es una cara de la realidad de Guatemala. Así que si usted conoce a personas que puedan ayudar, si usted conoce instituciones, empresas que puedan donar algo, haga esa unión, ahí puede hacer usted la diferencia y ayudar. Carolina, gracias. De verdad que todos los programas son increíbles, pero este tocó el alma. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Y los esperamos la próxima semana en un programa más de Expedientes.